compadrito, ¿cuál ha sido tu lucha más importante hasta ahora? La del campeonato. ¿La del campeonato? Sí, ¿Sí? ¿A quién se la ganaste? A Casandro el exótico. Sí. O sea, un machín. Oye, los jotos como luchadores son una perra. Y como novios, no, hasta no, hombre. Pero ¿cómo te consientes? ¿Cómo te consientes? Compadrito, ¿y tu lucha más representativa cuál ha sido? Mi lucha más representativa ha sido un mano a mano que tuve. Yo también iba empezando y me pusieron con un luchador Roma Junior que venía de la empresa AAA y de todo eso. Pues yo empezando con muchos nervios y todo, dije no, pues nada. Te va a poner una chinga, sí, de hecho. Pero pues gracias a saqué la lucha y pues ha sido lo más importante ahorita que he tenido. Oye, ¿y qué? A mí me gustaría ver, por ejemplo, al Magnífico, a los asteriscos, en el buen sentido de la palabra. Es que en serio. Pues aquí a mi compadrito, pues tenemos, sí, aquí al mil palabras. Y me gustaría verlos así, imagínense, porque les voy a decir cómo les dicen, las lagartijas voladoras, así les dicen los PS Promotion. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces me gustaría verlos porque estos chavos, de hecho los tres, no he tenido el gusto de ver todavía a mi compadrito, pero estos 4 güeyes que están aquí son amantes de la lucha aérea y aquellos son unos rudazos de primera, pero cabrones que van a hacer las imágenes ya tan viejos, van de salida. Ya vamos empezando, hay que ver la juventud. No deja la panza volar, tampoco la panza volar. Híjole, no me estoy calentando. Ahorita terminando el programa voy a ir y como aquellos son bien calenturas, voy a ir, les voy a llevar el disco. Mira, güey, lo que dijeron los datos, güey. O sea, imagínense ya para el domingo que se enfrenten, ya van a andar bien calientitos, porque Neto ya fue como dicen vulgarmente aquí, ya fue panochón. ¿Qué es eso? Oye, compadre, ¿ya encontraste esa? Pues púchale, güey, yo te estoy esperando a ti, compadre. Ahí está, ahí vemos a Cuije con, ¿quién es? Con Maldición. Sí. Y ahí vemos a Chucky. No me chupes la pirulina, Chucky. Y ahí vemos, oye Asterisco, pues tú, hijo del Asterisco, ahí nárrame, si te sentías nervioso, pues era tu primera. ¿Cómo no? Pues te tienes que sentir nervioso del momento de entrar ahí al cuadrilátero. De que vas subiendo en la rampa, pues vas sintiendo la adrenalina, ¿verdad? Pero más que nada siente bien porque pues, el público te aplaude y está contigo. Y sí, creo que pues es una leyenda grande. Y luego estar haciendo mancuerna con luchadores que independientemente, honestamente a mí no me gusta mucho el tipo de lucha. Me gusta más la lucha de este par de cabrones. Son los que hacen realmente el espectáculo. Con el debido respeto que me merece tanto Alebrije como Monster, pero en realidad quienes brindaron el espectáculo, quienes brindan el espectáculo siempre es Chucky y Cuije, y en este caso los luchadores locales que hicieron mancuerna tanto con los rudos como con los técnicos, porque por alguna u otra razón las dos grandes figuras de la lucha libre o de los carteles grandes, pues como que chinga, no sé, o sea, yo como aficionado, yo el comentario de Neto Vargas, yo así lo hago saber, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, cabrones como Latin Lover, vaya, con el debido respeto que me merece, pero ese güey para mí nunca ha sido luchador, es muy taquillero, vende muchísimo, pero se me hace un cabrón que no, pues no. Pues el niño bonito que no le pegues en la cara, o eres luchador o eres bailarín, exactamente. Entonces, pues zapatero a tus zapatos, como dijera mi compadre el Asterisco. Yo me puse a narrar esa lucha precisamente. Le dije, señor Asterisco, con el debido respeto que me merece, pero nárreme esa lucha. Dice, no, zapatero a tu zapato, yo soy luchador y tú eres el micrófono. Casi no me digo, chinga tu madre. Pero ahí vemos la lucha, la verdad. Muy buena lucha ese día. Estaban, ¿quién estaba en el bando rudo? En el bando rudo estaba el señor Halcón de Oro, Monster, Chucky y Maldición, en contra de Alebrije y Cuije.
mi padre asterisco y yo servidor hijo de asterisco. Imagínate, estabas con un figurón, no, como tu señor padre. Y no, ahí te vamos a ver en acción en un ratito más, compadre.